¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Desde el Alma, mis queridos no pertenecientes. Y bueno, pues ya cerrando el año y comenzando el 2023, nuevamente nos acompaña el psicólogo Federico Quevedo para continuar con la serie de programas que venimos haciendo sobre los 12 pasos de AA. Y pues nada, antes de darle la palabra a Freddy, para quien nos ve por primera vez o no ubica mucho la serie de programas que venimos haciendo sobre AA, la idea de estos 12 programas, vamos ahorita a entrar en el octavo, es desmenuzar con un poquito más de tiempo lo que implica cada uno de estos pasos de una persona que entra a un programa con la base o el modelo de AA, que originalmente se hizo para un tema de personas que tienen alcoholismo, pero que se ha venido aplicando a lo largo de muchas décadas a otro tipo de esquemas de grupos de autoapoyo, de autoayuda. Entonces, hemos transitado ya por 7 pasos, pasos que han ido desde reconocer que una sustancia o una dependencia a algo o a alguien nos rebasa, ¿no? Y a partir de ello hacer todo un trabajo introspectivo. Entonces, el paso de hoy, que es el octavo paso, lo voy a leer tal cual, dice: hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. Aquí ya empiezan a entrar temas de relación, ¿no? Que a final de cuentas, pues siempre estamos en relación a un entorno por el que somos impactados y al que nosotros impactamos. Entonces, Freddy, pues además de darte la bienvenida y agradecerte nuevamente que nos acompañes, vamos a empezar a abordar un poquito de qué va este paso. Bienvenido nuevamente. Miriam, pues muchas gracias. Y bueno, la verdad es que me parece muy ad hoc, como dicen por ahí, sobre todo por el cierre de año, ¿no? Claro, Hemos platicado en los programas anteriores en que la verdad es que estos 12 pasos, si los pudiera llevar a acción cualquier persona, ¿no? En este planeta, pues creo que ayudaría en mucho a su situación, ¿no? Desde lo claro. emocional, desde lo psicológico, desde esto que acabas de decir, desde sus vínculos, ¿no? Entonces, digo muy ad hoc porque una de las cuestiones que pues suceden mucho es de qué manera vamos dándonos cuenta con el programa de la importancia que tiene el trabajo en lo personal. Desde ahí parte el punto, ¿no? Es decir, tengo que dejar de consumir, tengo que dejar de beber, tengo que dejar de tener conductas adictivas. Y a partir de eso, desde esta aceptación y admisión, pues realmente inicia el proceso de recuperación. Y lo dice bien los enunciados, ¿no? De los cuales se habla en cada sesión de Alcohólicos Anónimos, que lo primero que hay que hacer es dejar de consumir. Y después viene pues todo este trabajo personal, que si vamos viendo, es un trabajo que se va haciendo de la mano, de tal suerte que este octavo paso tiene mucho que ver con lo que se hizo en el cuarto y quinto paso. En el cuarto y quinto paso era un inventario de todas aquellas circunstancias que fuimos viviendo, ¿no? Que de alguna manera también lastimaron a los demás, me fueron lastimando a mí, y que de alguna manera pues se trabaja mucho esto de los defectos de carácter que hemos relacionado mucho con los famosos pecados capitales que han sido abordados por la religión católica específicamente, ¿no? Entonces, me parece muy interesante el poder platicarlo en este momento, pues porque cualquier persona, si platicas qué va a pasar ahora el día 31, pues vienen todos estos rollos de los propósitos, todo esto de Claro. pensar y hacer un análisis de lo que pasó en el año, dónde metí la pata, dónde pude haber hecho cosas. Un recuento y una especie como de contabilidad del haber y el deber personal, ¿no? De cada quien. Exactamente. Y en este sentido, bueno, en este caso sí es pues el daño, ¿no? Que le causamos a los demás. Y pues no es nada sencillo, evidentemente, porque a través de los pasos también nos hemos ido dando cuenta cómo el programa es como un ego reductor, ¿no? Es decir, desde el Mm, ego y desde esta sensación yo siempre pensaba
pues que yo no había hecho daño, que eran los otros los que me habían lastimado, que era yo el que estaba mal por el abandono de mi padre, que era yo el que estaba mal porque pues tuve Ujú. alguna ruptura de pareja, ¿no? Y que pues cómo era posible que yo realmente hubiera hecho eso. Entonces, desde el cuarto paso, yo me di cuenta que había muchas cosas que dejaba de ver, desde la negación o desde no hacer esto más profundamente. Y cuando llego al octavo paso y empiezo a hacer esta lista, pues me di cuenta de muchos agravios hacia otras personas, ¿no? Del Ujú. maltrato, de manipulación, de a veces hasta la misma burla, ¿no? Esto creo que se conoce como bullying, pues como que se extendió más y se le dio más énfasis porque ya empezaban a entrar en juego las redes sociales y la Claro. manera en que se lastimaba a los Digamos que demás, solo ¿no? se hizo más expuesta Más lo que ha expuesto existido, ¿no? siempre. Y bueno, pues esto, ¿no? Que vas haciendo la lista y cuando yo me senté con mi padrino y empezamos a darnos cuenta, pues caramba, sí había cosas que dije, su mecha, ¿no? Qué mala onda de mi parte. Pero bueno, digo, con esto no quiero justificar absolutamente nada. Hemos dicho desde el principio que esta es una enfermedad, la cual hoy todavía la gente sigue hablando como si fuera un vicio. El otro día veía un noticiero, bueno, ayer o anteayer, no el otro día, el ayer o anteayer, un Ujú. noticiero. Hablaban de albergues en la Ciudad de México, donde atienden a personas en situación de calle. Y bueno, historias que ves, algunas dramáticas en el sentido de cómo fue la vida de un hombre que pierde el trabajo, ya mayor, ya no le dan chance en ningún lado, tiene que hacerse una operación en fin, y tiene que vender mil cosas. Y salen dos personajes también adictos y la que narraba, iba narrando la, la vida de estos cuates, de repente dice, bueno, ya dejó los vicios o ya dejó el vicio, ¿no? Se sigue, incluso en medios de información, cuando pues esto es una adicción, es una enfermedad que está constatado desde el punto de vista psicológico, médico, incluso hasta religioso, ¿no? Que intervinieron en su momento en esta elaboración de los 12 pasos. Entonces, bueno, regreso a esto, si es una lista que después en el noveno paso ya nos llevará a la acción. Ahorita nada más estamos preparándonos y preparando el El camino para terreno. ver Ajá. cómo rayos voy a llegar a disculparme, ¿no? A quien agravié, que ya veremos en el noveno paso, que también tiene sus aristas y sus asegúnes, como dicen. Fíjate, cuando leía el octavo paso, hubo como esta parte que tocas muy al inicio, justo de cómo parece, ¿no? Y sí, cuando tú escuchas mucho de inicio, o sea, cambia mucho la narrativa de alguien que entra a un grupo de autoayuda de este tipo, con algún tipo de adicción a algo o a alguien, en el inicio donde hay como mucha victimización, ¿no? Donde el otro me hizo, el mundo, la sociedad, mi pareja, mi padre, mi hijo, mi esposa, Dios, etcétera, ¿no? Eh, y ojo, no estoy diciendo que no haya esta parte, ¿no? O sea, por supuesto que hay una parte, no solo para una persona que tiene algún tema de adicción o codependencia, sino en general para todos, porque la vida contempla momentos duros, ¿no? Momentos de pérdida, momentos de, o sea, la vida es parte de eso, ¿no? Algunas vidas más complejas que otras. Sin embargo, parece que aquí es como darle una volteada a la tortilla y justo ver con una dimensión mucho más objetiva. Me parece que es como una especie como de alejamiento de la situación, en donde, porque también hay una parte donde lo dice, ¿no? Tampoco se trata, no lo dice así, pero bueno, hace referencia a no tampoco culparte en exceso, ¿no? Sino poder tener esta objetividad de cuál pudo haber sido, y usa la palabra daño, ¿no? Que pudiste haber generado desde lo más sutil, ¿no? A tus grupos, a tu entorno, hasta las cosas que pudieron ser mucho más dolorosas, pero en su justa medida, ¿no? Porque
Es que fíjate, esto es, y creo que en general siempre es así, o sea, no me parece que solo sea con el tema de las adicciones y las dependencias a alguna persona o alguna sustancia o algo, ¿no? Sino en general creo que todo el tiempo, como comentaba al inicio, estamos haciendo esta especie como de juego de ping pong entre nosotros y el mundo. Mundo, por ejemplo, ahorita tú eres mi mundo, o el trabajo, o mi vecino, o la Ciudad de México, etcétera, ¿no? Y viceversa. Siempre es como un toma y daca, ¿no? De lo que el mundo me da, yo recibo, lo proceso, a su vez devuelvo, ¿no? Esta que le llaman el efecto mariposa, creo que es muy cierto, todo lo que hacemos e incluso lo que dejamos de hacer tiene un impacto en los demás, aunque creamos que no. Quizá no es algo tan evidente, pero al final de cuentas siempre está como esta co-creación constante de lo que va sucediendo, ¿no? Porque si lo pensamos, el mundo lo formamos cada uno de estos individuos que a su vez emanamos pensamientos, energía, acciones que redundan o impactan en los demás, ¿no? Entonces, desde este lugar me parece que es un trabajo complejo en cuanto a tener que salir de tu, digamos, de tu guarida para empezar a asumir las responsabilidades de tus acciones, incluso a veces de las más sutiles, ¿no? Parece que es una parte muy difícil porque es la manera en que empiezas también ya a sanar a tu propio entorno, ¿no? Y que el que a lo mejor se quedó herido pueda, no sé si resarcir su daño, pero por lo menos saber que te diste cuenta que lo dañaste. ¿No? Incluso por ahí menciona alguna parte. A lo mejor hay personas que ni siquiera están conscientes del daño que tú consideras que les hiciste y aún así eso cuenta. Entonces, Freddy, yo te preguntaría, ¿qué tan en la práctica, qué tan viable y qué tan grado de complejidad tiene para las personas realizar este octavo paso y qué es lo más complejo del proceso, del Pues octavo paso? mira, como hemos hablado en los programas anteriores, de entrada pensar que son pocas las personas que se quedan en procesos de recuperación y el proceso de recuperación es una reinserción a la vida, una normalidad en cuanto al vínculo, enfrentar estas circunstancias de las que tú hablabas, de este entorno, de esta co-creación, de este cotidianidad, desde este vínculo, que el vínculo más importante es conmigo, ¿no? Y desde ahí ya vienen los vínculos hacia afuera, pero siempre pienso primero en los de afuera y al final me quedo yo, que esa es una de las cuestiones que también tiene este paso. Entonces, quienes llegan, digamos, quienes sí se quedan, van haciendo los pasos, que es lo más importante dentro del programa, pues tienen que ir dándose cuenta de muchas cosas, porque pues al principio solo piensan, yo dejando de consumir o dejando de tener una conducta adictiva, ahí la llevo, compañeros. Y bueno, pues evidentemente eso no es así porque nos vamos dando cuenta de todo esto que también hemos hablado, que se cae en una borrachera seca, donde lo único que hice fue tapar la botella. Y Claro. dejé de hacer lo que tenía que hacer a partir de lo que hicieron estos individuos cuando escribieron los 12 pasos, de todo lo que se fueron dando cuenta, ¿no? Entonces, sí es viable, creo yo, con este acompañamiento que tienes, tanto de una madrina o de un padrino, porque pues te va llevando como a él lo llevaron o a ella la llevaron, ¿no? Lo Ujú. único que está haciendo es, esto fue lo que yo viví, esto fue lo que yo hizo y esto fue lo que logré, ¿no? O he ido logrando en la vida. Entonces, cuando aterrizas en este paso, como yo te decía en mi caso, pues cuando lo trabajé con mi padrino, pues obviamente sí me iba como pastoreando para que no me fuera por la tangente, ¿no? Porque de repente sí como que, bueno, creo que no, a ver, vamos a ver, fíjate que cuando tú me platicaste que esto y esto y esto y esto, no consideras que pudiera ser una circunstancia en donde, es verdad, pues sí es cierto, pues no me acordaba, o, en fin. Entonces,
Evidentemente es viable, es muy interesante hacerlo, porque bueno, regreso al punto, creo que muchas personas lo hacen como este inventario del año, donde metí la pata y donde no, y evidentemente viene a la cabeza, híjole, me acuerdo que en julio me encontré con Benito y qué mala onda me porté con él en la reunión en donde estuvimos, que se fue por avergonzado de las estupideces que le dije, ¿no? Y entonces, ching, le voy a hablar a Benito, caray, o sea, discúlpame, no sé qué, no diga, a lo mejor te dice, no pasa nada, ya ni me acordaba, lo que tú quieras, pero sí resulta en muy sanador, porque si nos vamos a lo que tú ya también conoces hoy en día, pues tiene que ver con un proceso terapéutico. Eso es lo que se hace en un proceso terapéutico. Vas llevando al otro desde los reflejos y desde el enfoque que tú quieras, desde el enfoque que quieras, Sí, un incluso darse desde cuenta. psicoanálisis con todos sus rollos, pues llevas al otro que se dé cuenta que algo pasó y algo hizo. Es decir, no tan solo fue el abandono de tu papá, sino todo lo que la crema que le echaste al taco, que somos muy buenos, por eso hay tantos anuncios de crema, porque le echamos crema a todo. Claro. Ajá. Entonces, ahí está el punto, ¿no? Sí es viable, Miriam, por supuesto que es viable. Quien lo hace le ayuda mucho en su proceso, pero sobre todo en esta preparación para que ya en el noveno paso, cuando ya te invitan a ir con a quien dañaste, a quien sientes que agraviaste, a quien le debes lana, a quien le hiciste una tracalería, a quien engañaste, en fin, no tan solo es este daño claro, del entorno cercano, pues cuando llegabas hasta el gorro y rompiste el jarrón chino, cuando debes un chorro de lana porque te lo acabaste en el bar, porque ya te metieron al bote, porque ya tienes un asunto que te tienen que operar, producto y consecuencia del consumo, y la familia le echa las ganas y ya vendieron el coche y ya todos los días están con como dicen, con el Jesús en la boca de si llegarás o no llegarás. Es decir, Claro. todo ese entorno, pues evidentemente es una situación tremendamente tensa, que ya hemos hablado de la parte de la coadicción o codependencia, ¿no? Pero en esta parte sutil de la que hablabas, pues sí puede tener que ver con alguien que avergonzaste en un grupo y que incluso todavía el grupo sigue pensando en aquello, qué chistoso aquello que le pasó a Benito, ¿no? Lo que dije hace rato, y cuando te acercas y no tan solo al que le hiciste, sino al grupo les dices, a ver, momento, esto fue un rollo mío, sí me pasé de lanza, y en fin. Entonces, ayuda, a mí me ayudó y con todas las personas con las que he colaborado, con las que de repente veo que llevan un proceso de recuperación, con las personas que he conocido en grupos, su respuesta siempre es efectivamente, este paso me ayudó mucho, pero insisto, sobre todo en el noveno donde ya le echas acción al asunto. Esta es la preparación, ¿no? Sí, sí, Como, sí, como todo el proceso, digamos, se me imagina como una especie, que fíjate, al final creo que ahorita mientras te escuchaba iba pensando y creo que lo dices muy bien. Creo que los procesos incluso religiosos, ¿no? Que antes ocupaban mucho los espacios que ahora utilizamos los terapeutas, ¿no? La filosofía en general, siempre llegan como al mismo punto de tomar una mayor conciencia, o sea, que ser adulto, que ser una persona eh, empática, una persona social, una persona madura, en fin, las palabras que le quieras poner es tomar conciencia de tu vida, tomar conciencia de tus acciones, tomar conciencia de lo que has hecho con las decisiones que en plena libertad has decidido incluso no decidir. Y sobre todo creo que habla mucho de asumir la objetiva responsabilización de los hechos. Y digo objetiva justo por lo mismo, porque no dudo que de pronto haya alguien que se ponga en el papel, así como puede haber gente de, mira, sí es cierto, no me acordaba, ¿no? Que lo decía hace un principio, de caerse en el rollo de la víctima, luego ponerse en el rollo del victimario perpetrador y entonces decir soy el malo de la película, porque otra vez no es un asunto de uno, es un asunto co-creado por ambos. Entonces, que creo que a mí en lo particular
me parece lo complejo de esta parte, ¿no? Porque se me imagina como una especie de juicio, ¿no? En donde estás como un abogado, ¿no? Estás haciendo todo un análisis, o como un juez, estás haciendo todo un análisis de un caso, ¿no? Revisando las versiones, ¿no? Y desde este lugar poder tener una responsabilidad y asumir dicha responsabilidad desde un lugar mucho más objetivo para ambas partes, ¿no? Y no convertirte tampoco en el preso de tus propios pecados, por decirlo de alguna manera. Entonces, fíjate, hay un libro, creo que lo he tocado en algún punto de los programas que he hecho contigo, de Carlos Castaneda, ¿no? En estos viajes iniciáticos que tuvo con Don Juan y todo. Y en alguno de esos libros habla justo del paso de la recapitulación, que me suena muy parecido a lo que es este paso, que desde otro lugar, ¿no? Es básicamente hacer una revisión de tu vida y como volver a pasar toda la película justo para tomar una mayor conciencia y responsabilizarte. De ahí que me suene totalmente lógico que sea tan liberador, ¿no? Porque más allá de si al otro le importó el chiste o no, el que tú tomes conciencia se me imagina como una especie de globo que se va desinflando de la presión interna que tenía, ¿no? Sí, Como de esa conciencia interna, ese Pepe Grillo, ¿no? Que todos tenemos y que de alguna forma te dice, híjole, creo que por ahí, porque te lleva a ser más sensible de tu entorno y justo te lleva a darte cuenta del impacto que tu vida tiene en la vida de los demás. ujú. Porque yo me imagino, no lo sé, Freddy, eh, a lo mejor recuerdas algún caso y me gustaría preguntarte, la mayoría de las personas que tienen algún problema de adicción o dependencia, eh, es, yo diría, casi que imposible que no afecten a alguien. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, toda la gente tiene una mamá, un amigo, un trabajo, un lugar donde vive, que lo que hace o deja de hacer impacta. Pensaba, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de una persona que sea alcohólica y que a lo mejor pero pues soy un borracho tranquilo, ¿no? No hago desmadres, tomo en mi casa, me quedo ahí, me quedo dormido. Y alguien podría decir, o esa persona quizá puede decir, pues yo no le hago daño a nadie, ¿no? Sin embargo, en esa borrachera tranquila, en esa parsimonia, en ese quedarse dormido, en esa inamovilidad, en ese adormecimiento, está generando un impacto en ese entorno. Pensaba en un hijo, en su madre, en sus vecinos, ¿no? ¿Qué tan, recuerdas algún caso o en donde tuvieras alguna persona que le costara mucho trabajo justo como entender este impacto que tenían los demás? Y si nos puedes platicar brevemente un poco. Sí, claro. Bueno, de entrada creo que muchos de los que llegamos al programa tenemos esta idea de inicio, ¿no? O sea, como te decía hace rato, es el mundo el que tiene la bronca, no yo. Y yo diría que, retomando lo que dijiste hace rato, una de las cosas a la que nos lleva este paso es precisamente al asunto de empatizar, de entender al otro, de cómo se movió, cómo le fue en la feria. Claro. Y tal cual dijiste hace rato, tuve un caso, sí, efectivamente, ya era un señor de unos 70 y algo de años, 78, creo, 77. Bebía desde los 15 y cuando pues llegan a la clínica donde trabajaba yo antes, pues platicando con la esposa en su momento, pues lo clásico de pues, si la había lastimado, si le había pegado, si lo había tenido que ir a recoger a algún lado. Y me decía ella, no, 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 para nada, en absoluto. Es un hombre que pues llegaba a casa y efectivamente lo que hacía era quedarse dormido. El punto estaba en que de repente, cuando estoy platicando con ella, me doy cuenta que lo que pasaba es que se sentía invisible para él. Claro. Porque, por ejemplo,
tenemos una comida el sábado con mi familia, o nos invitan a tal lugar, o vamos a comer porque es nuestro aniversario, o lo que tú quieras, o los hijos. Y el cuate se quedaba dormido y despertaba al día siguiente cuando ya había pasado el evento y ella no tenía esta posibilidad de De estar, compartir, de claro, compartir y de estar. Pero también decía, pues este cuate, pues no me ve, ¿no? O sea, qué bueno que llega, qué bueno que no he tenido que ir a recogerlo al Ministerio Público porque es un claro, desastre. O qué bueno, pero al final este impacto estaba en esa parte. claro, porque además era como una presencia ausente, ¿no? Como un fantasma, Exactamente, un mueble. exactamente, exactamente. Entonces, pues sí, claro que le impactaba. Obviamente, pues también la mandé a la NON, ¿no? Que siempre lo hacemos porque es lo sugerido, para que sepas, para que entiendas qué me pasa a mí, qué le pasa al otro, cómo dejo de engancharme, cómo suelto, cómo hay otras esposas que vivieron algo muy parecido a lo mío, pero Claro, que están en esta parte de, ¿y dónde estoy yo? O sea, ahí está, sí, ahí lo tengo, qué bueno, no, no tienen ningún corte en la cabeza, no lo golpearon, pero está con Morfeo recurrentemente, ¿no? Entonces, pues sí, esta sensación también es un impacto psicológico y emocional muy fuerte. Y hay hijos que lo viven también, ¿no? Y parecería que son invisibles para el padre. O sea, no hacen claro, ningún desastre, pero está en esa circunstancia. Entonces sí, sí, sí he tenido casos así. Muchos tenemos, por eso es la importancia de seguir los pasos, claro, para que vayas dándote cuenta de que primero tienes que hacer esta reducción al ego que te lo traes muy inflado, eh, empatizar, vincularme, pero sobre todo conmigo, porque en este paso también me lleva a darme cuenta del daño que yo me he hecho, claro, de cómo me descuidé, de cómo el amor propio lo tengo en la suela del zapato, de cómo todas estas también agravios hacia mi persona, burlas hacia mi persona, eh, pegarle a mi integridad, me lo tomé, me la compré y me hizo esta sensación de minusvalía de repente, ¿no? Entonces, es terrible porque todo eso se va convirtiendo en este círculo ahí sí vicioso, en el entendido de que me pasa una cosa, me ayuda a racionalizar o justificar, y mm, eso es mi bandera, ¿no? claro, Pues el abandono o aquello que me dijeron o aquello en donde no he sido suficiente y sigo estando en la misma. Entonces, vuelvo al punto bien llevado, bien guiado, ¿no? Ayuda en muchos sentidos. me acordé mucho, digo, han hecho incluso remixes de esta canción del diario de un borracho, ¿no? Ujú. Que suena cómico, ¿no? O sea, si la ves desde el lado eufemístico, pero es toda una tragedia de vida para muchas personas en justo en este enganche de, y pongo el ejemplo del alcohol, pero insisto, va para cualquier otra adicción o dependencia, bebo porque, ¿no? Y fíjate, al final de cuentas, creo que volvemos a un punto esencial de la adicción a algo y el exceso de algo, ¿no? El punto de, lo cuenta que dijiste lo de Morfeo, pensaba, es que básicamente creo que todas las adicciones justo lo que hacen es disociarnos de Ujú. una realidad que nos es difícil de afrontar por N mil causas y entonces por eso nos volvemos apegados a alguien o algo que no podemos soltarlo, ¿no? Y entonces pensaba en este ejemplo que decías del marido, sí, en efecto, ¿no? No estaba en la cárcel, no había matado a nadie, no lo tuvo que recoger de la calle, pero no estaba presente, no estaba haciendo una pareja, no estaba compartiendo, interactuando, era como vivir en una especie de limbo, ¿no? Y tiene mucho que ver justo con esta
y tiene todo el sentido porque al final dices, claro, en este proceso de ir viendo los daños colaterales que tiene todo esto, empezando por mí y el resto, hay toda una responsabilización en esa toma de conciencia, ¿no? Porque y eso no significa, y lo hemos hablado muchas veces, por supuesto que las personas podemos volver a caer en una adicción. Nadie se salva, pero hay una conciencia diferente. No, no sé, pensaba yo, seguramente te han tocado casos, Freddy, en donde la gente recae, ¿no? Después de muchos años y tal, pero la conciencia es diferente. No sé cómo decirlo, ya saben que saben, pues, ¿no? Ya no te puedes hacer tonto tan fácil. O te crees que te puedes hacer tonto, pero nadie te la cree porque ya hiciste todo este proceso de concientización en todos estos pasos que van como justo abriendo tu nivel de darte cuenta y volver a ese círculo. Probablemente, si lo vemos desde otro nivel, dirías, sí regresó a lo mismo, pero no regresas exactamente. Puedes caer mucho más profundo, claro, porque además ya traes el peso del que sabes lo que va a pasar. Sí, Y eso ya está mucho más cañón. Este, finalmente yo he sabido de muchas personas que llegan a ese punto y entonces las crisis a veces son hasta la muerte, ¿no? Pero el darse cuenta ya se quedó ahí. Eso ya no lo quitas y creo que eso sí me parece muy valioso y de alguna forma, no es que se vuelva un antídoto, porque insisto, si no ya estarían curados, pero sí se vuelve un buen impermeable, ¿no? Que creo que ayuda a poder sostener mejor cada día de abstinencia, cada solo por hoy, aunque mañana no sabemos, ¿no? Entonces, sí creo que esta parte del darte cuenta de los daños te ayuda a saber algo más, fíjate, incluso te ayuda a revalorarte la importancia que tienes como individuo en este impacto social de tu mundo, ¿no? Tú decías mucho esta cuestión de tener la autoestima en el suelo. Claro, porque no te das cuenta. Vuelvo al ejemplo que pones del señor, igual él decía, pues, no sé, ¿no? Imagino que puede decir, pues soy un borracho tranquilo, ¿no? no, sí, sí, Ajá, sí, 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 pero quizá desde este lugar no estás sí, valorando cómo tu ausencia, cómo tu silencio, cómo tu doparte afecta y violenta a toda esta familia. claro, Porque normalmente pensamos en violencia, golpes, malas palabras, sangre, gritos. Hay una violencia muy fuerte que es el silencio, la indiferencia, el estar dormido, el estar sin estar, ¿no? Me parece una violencia muy fuerte, porque dijiste una palabra que creo que hoy, por ejemplo, a los chavos les afecta muchísimo, la invisibilidad. ¿Por qué las redes sociales afectan tanto hoy? Porque la gente buscamos ser vistos. ¿Cuántos claro, followers tienes? ¿Quién vio? ¿No? El otro día una paciente mía, jovencita, me decía que platicando con un compañero, chica de 20 años, le hablaba de esta parte de, creo que estaban hablando de una red social, y entonces él decía, es que esta red social es tu carta de presentación, ¿no? Y justo ella me decía con mucha sabiduría, bueno, pero es que en esa carta de presentación, justo tú muestras lo que quieres que la gente vea. Eso no significa que eso en realidad sea tu vida, ¿no? claro, Creo que pasa lo mismo si lo llevamos al tema de lo social, o sea, si volvemos al caso del paciente que comentas, quizá de la puerta para afuera él era un buen esposo, ¿no? Un esposo que trabajaba, que no hacía desmadres, que tomaba en su casa, ¿no? Sí, pero en el momento en el que se cierra la puerta, en ese silencio violenta, en ese silencio hiere, porque no hay un padre, no hay un esposo, años perdidos de vida compartida, en donde, pues sí, a lo mejor tenemos 25, 30 años juntos. ¿Cuánto de ese tiempo has estado aquí? claro. ¿Sabes qué me ha pasado en todo este tiempo? Entonces, creo que
esta preparación, por esto me parece un paso aparentemente sencillo, porque todavía no tomas la acción, eso lo dejamos para el siguiente programa, pero sí es que te caiga el 20 de lo que vienes haciendo y de lo que te vienes haciendo a ti mismo, ¿no? Entonces, Ujú. sí creo que debe de ser un proceso muy valioso, pero a la vez complejo, ¿no? Freddy, un poco ya para cerrar el programa del día de hoy, eh, ¿cuánto tiempo aproximado te llevas en este paso? Igual es un fin de semana, es un trabajo que lleva meses. ¿Cómo van trabajando esta parte? ¿O te fundamentas mucho en todo eso que trabajaste en el cuarto y quinto, en el tiempo que utilizaste en el cuarto y quinto? O sea, ¿cómo es el proceso práctico de este octavo paso? Y algo Sí, más que quieras agregar, y con eso terminamos hoy. sí. Pues mira, sí es una base, digamos, el cuarto paso de todos estos instintos de los que hablamos, ¿no? Que dicen que se fueron por otro camino y todo lo que tú quieras. Claro, es recordarlo un poco, sobre todo, pues si sigue siendo tu padrino con el que trabajaste aquello, pues de alguna manera, pues ayuda a todo eso, ¿no? Mm, Eh, pues yo creo que tiene que ver como cuando las personas se dedican a escribir. Está toda esta polémica de siempre si hay musas o no hay musas. Y ujú, generalmente dice, pues no, es el momento, ¿no? Es las circunstancias, lo que ahí me abrió la cabeza, la puerta, la luz ujú, y le das. Entonces, cuando estás haciendo esa lista, pues a lo mejor llevas una semana o 2 semanas o 3 semanas donde nada más dice, bueno, pues sí me acuerdo de lo de Benito y nada, es lo único hasta ahora, profesor, ¿no? Y ujú, entonces, con esta guía del padrino, te va llevando a ver, bueno, vamos a llevarlo por áreas, ¿no? A ver, con la familia, y vámonos por cada miembro, con tu esposa, con tus hijos, con tu padre, con tu madre, con tu abuelo. ujú, Y entonces, sí, claro. Y entonces, igual te dice, mira, yo alguna vez a mi mamá, pues estando en una fiesta, de repente se me acercó y me dijo, oye, hijo, ya no bebas tanto porque ya conozco qué va a pasar. Y entonces yo me volteé y le dije, pues, ¿qué te metes en mi vida? Vete a la goma, ¿no? Y se sintió de la fregada. Y entonces, ay, sí es cierto, padrino. Pues yo una vez casi estuve a punto de darle una bofetada. O los que sí realmente le dieron un trancazo a su mamá o a su papá después de ujú, una fiesta o después de un rollo, ¿no? Entonces, lo vas llevando de esa manera. Digo, tiene mucho que ver, esto es como las cuestiones heredadas, ¿no? De la familia, pues pasa, el padrino, pues su padrino, desde su manera de verlo y desde cómo lo trabajó, pues se lo pasa a él. Quizá con el tiempo te vas dando cuenta que hay otras cosas, abordarlo de manera diferente, ujú, pero pues la intención es tratar en la medida de lo posible, exprimir lo más que se pueda el trapo para ok, que sí se revisen todas estas áreas que son importantes de vida y que también desde mí, pues también diga, bueno, ya voy a dejar de darme en la torre, voy a dejar de golpearme y encontrar esa posibilidad de este equilibrio. Y sobre todo esto es como la historia, escribirla para que no se vuelva a repetir, para que yo no me vuelva a burlar de otro Benito en otro lugar y en otra circunstancia, porque sé cómo se sintió, si aceptó que yo fuera y le pidiera esa disculpa y que me dijera, sí, sí me sentí muy mal, pero qué bueno que estás viniendo, lo esperaba, ¿no? O lo que sea. Y entonces, wow, ¿no? O sea, realmente no quiero volver a hacerlo, o sea, ni me quiero lastimar, ni quiero volver a darle en la torre a alguien. Claro, hay esta parte del humano que, pues hay cosas muy bonitas, muy interesantes, muy padres, y la terapia y no sé qué y no sé cuánto, pero pueden pasar 2, 3, 4 años y bolas, otra vez vuelves a caer claro. en un bache muy parecido a aquel. Claro, a lo mejor ahora ya tiene más piedritas y ya no es tan profundo, ¿no? Ya nomás es casi Sí, me rompo el ya, porque tobillo, ya hay mayor conciencia, ya hay porque ya mayor existe conciencia. esa memoria revisada y concientizada de, ya sé lo que pasa. Por eso te digo, yo creo que
y creo y por eso te decía, pasa con cualquier cosa, ¿no? Porque Sí, finalmente, independientemente de que sea un tema de adicción o no, los seres humanos somos seres en constante proceso y estar en constante proceso implica equivocarse, caerse, regarla y por lo general solemos trabajar con temas de vida, ¿no? Temas sí, que justo los vas como tratando como en una espiral que parecen iguales, pero no. Obviamente, y justo creo que es el punto, a veces la caída puede ser definitiva porque hay una mayor, se ignora menos. Y al ignorar menos es como más doloroso darte cuenta de lo que estás haciendo, ¿no? sí, el problema desafortunado de esto es cuando realmente todavía no te ha caído ese 20 de Ujú, aquello que ya no quieres volver a vivir, pero desde la fuerza interna que te dice no, no más, no más. Justo ayer en mi sesión grupal ujú. platicaba de esto porque esta semana es conciencia de enfermedad. Tenía 3 recaídos. Obviamente, lo digo desde el punto de vista de lo que les pasó, no Sí, 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 no ser peyorativo ni mala onda, sino se los dije así de frente. A ver, cuéntenme. Ustedes ya tenían este chip, pero pues dejan de hacer lo que tienen que hacer, lo que hemos dicho con un medicamento. Si en este momento me da COVID, y el doctor me dice aguas con esto, descansa o líquidos o solo paracetamol o no sé qué o no sé cuánto. Y al ujú, segundo día ya me valió gorro, pues seguramente no solo van a ser 8 días, sino luego se convierte en algo todavía más complicado. Y lo mismo pasa en esto. Tienes que hacer esto porque esto me funcionó y sigue funcionando en quien lo hace. Si tú claro, dejas de hacerlo, yo ahí sí te garantizo que lo más probable es que te des un frentazo. Y claro. muchas veces pues veo salir a personajes que deciden irse antes o que no están realmente fortalecidos en esa parte. Y claro, lo que pasa es que o regresan aquí o van a otro lado o se pierden. Entonces, sí, también eso, digo, también ojalá y fuera que se aprendiera de la recaída, pero muchos siguen quedándose en lo mismo porque dejan de hacer lo que tienen que hacer. Entonces, bueno, eso y pues bueno, ya despidiéndome, decirle pues a las personas que no se van con la finta de que tienen que hacer estos famosos propósitos de fin de año, porque generalmente duran 24 horas o 48. Si acaso, Entonces, ajá, no pasa ajá, nada, ya lo harás de alguna manera. ¿Sirve esto? Sí, por supuesto, aliviana mucho y sobre todo conmigo y como te decía hace rato, no volver a repetir esto mismo que le hice a los otros, ¿no? claro. Pues Freddy, te agradezco mucho como siempre la información, el aprendizaje, el compartirla y pues nos estaremos viendo para el noveno paso ya casi en la Gra- recta final. Gracias a ti y un abrazo de transición de 22 Así a es. 23. Exacto, así es. Y Exacto. nos vemos hasta la siguiente, mis queridos no Vale. pertenecientes. Hasta luego.